aplauso para esta gran orquesta de Carlos Campo. Los 15 campeones, ¿cómo estás, Gustavo? Muy bien, muy bien. Bienvenidos Aquí, a tu ciudad. muy contentos por esta invitación y saludando a todo el público amable. Como lo mencioné, emblemática orquesta que han trabajado por diferentes partes de Latinoamérica, inician en los años 30. Sí. Ya van a celebrar, hay nomás 78 años de hacer 79. música, 79 Sí, ya ajá. este año. Y bueno, han pasado varias generaciones. Sí, así es. Han estado en el emblemático Salón México, muchas ocasiones han compartido escenario con grandes de la música. Cuéntame de la historia. Bueno, la trayectoria alternando ha sido con la Sonora Santanera, con la banda Recodo, con todas las grandes agrupaciones a lo largo de las décadas musicales. Exacto. En los Hemos 90 estado- es cuando sí, hicieron con el Recodo, los Bukis. Sí, sí, los Bukis, los Tigres del Norte, con todos. Hemos estado ¿Cuántos alternando. discos ya? Alrededor de 90 discos. Más o menos. Ahí nomás, ahí Sí. nomás. Y ahorita vamos a celebrar, pues ahora sí que el éxito que año con año tienen y que siguen trabajando, y hay que reconocer que fue la primera orquesta en ir al extranjero, o sea, como grupo, como orquesta, ¿no? Porque antes se iban los directores, los que dirigían, Sí. y allá conseguían a los músicos. Sí. Y ustedes fueron los primeros. La primera orquesta que viajó completa a Estados Unidos y bueno, que inició giras así. ¿Tú en qué año? Yo entré más entraste, o menos Gustavo? en los 90, más o menos. En los 90, Sí. a ti te tocó lo del Recodo, Sí, sí. los Bukis, Sí, compartir todo esto. escenario. Ajá. Y ahorita están en gira. Sí, hacemos principalmente bailes en provincia, pero venimos a invitarlos porque tenemos una presentación muy importante el 10 de mayo. Estamos en el Metropolitan y es la invitación para todos que vayan a festejar a Mamita el 10 de mayo. Y es una sorpresa, ahorita vamos a platicar del horario. ¿Quién más va a estar con ustedes compartiendo escenario? Vale, Claro que pues sí. a tocar. Fuerte Ok. el aplauso para la orquesta de Carlos Campos que está en tus ciudades. ¡Venga! ¡Aplauso fuerte para la orquesta de Carlos Campos! ¡Qué placer tenerlos! Muchas gracias. Sí, es un enorme placer. Muchísimas gracias por la invitación.
Gustavo, entonces estarán en el Metropolitan. Cuéntanos todo. Estamos el próximo 10 de mayo en el Teatro Metropolitan. Vamos a estar también acompañados en el escenario con la danzonera Serina y con la orquesta La Típica. Ahí está, para poner a bailar a todas las mamacitas. Claro que sí. ¿No? A partir de las 3 de la tarde los esperamos a todos. Y es un evento familiar, por toda la familia. Sí, claro, es la invitación para que pasen vayan ahí a festejar a Mamita en compañía de la familia. Muchísimas gracias. El aplauso, por favor, para estos grandes músicos que seguirán con nosotros. Se quedan, Gustavo, con nosotros Muchas gracias. para seguir con la buena música. Claro que sí.